Excelente miércoles, amigos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que vamos a ir desarrollando para nuestras conferencias y eventos que vamos a realizar. El día de hoy el tema que vamos a tratar es ética y adquisición de cultura. Como bien hemos analizado en nuestros estudios, en nuestros estudios innatos, ¿verdad? Lo que es la ciencia exacta, lo que es la ciencia empírica, lo que es sobrevivir un ataque masivo. O sea, no estamos hablando de una circunstancia pequeña, estamos hablando de un ataque masivo. Y de tener suficiencia de evidencia para proceder en cuanto a defensa propia y circunstancias que nos hacen entender cómo es que podemos accesar un sistema legalmente y cómo podemos estar en conciencia en cuanto a nuestras costumbres. Una de las cosas más importantes es tener conciencia de cómo funciona lo que es la columna vertebral de una cultura o de tener una civilización exacta o de poder correlacionar como de que no con defensa, con medios automáticos en cuestión de sobrevivir cuando ha sido asesinado. Qué incoherencia, ¿no? ¿Quién podría sobrevivir un asesinato? No es muy posible, amigos. Independientemente de que eh, las costumbres de orden, de realización de planes, de estabilización de proyectos, de producción, de todas las cosas que ponemos como en un punto límite para enfocarnos perfectamente en las costumbres que sí son de nuestra propia civilización, por decirlo así. Nosotros tenemos una base específica para la comunicación oral y esa comunicación oral es el cimiento aténico que tenemos en relación a la cultura y a la educación. Muchas de las personas, porque son personas hechas sin autorización, realmente el brote poblacional, como lo hablábamos esta mañana, tiene un, una finalidad, eh, tener un cimiento de vida inteligente. Ese es la única razón por la cual la fertilidad sería compartida para tener una secuencia, para tener un seguimiento. ¿A qué cosas? A la transgresión original, que es vivir eh, sin reglamentación o vivir sin tener límites específicos y tener una manifestación activa de cómo llega una persona a finalmente decir, ¿sabes qué? He tenido suficiente, tengo que empezar a defenderme, tengo que dejar de ser guía de los demás, tengo que dejar de dar, tengo que empezar a exigir tener. Eh, Muchas de las cosas que son importantes es desafortunadamente cuando las personas son desobedientes. Yo tengo mucho temor de Dios. Soy un ente vivo que siempre he tenido esa facultad. Soy muy declarado esclavo de Dios. Y no es un esclavo a otra persona. O sea, lo conozco personalmente, lo protejo personalmente, es mi todo. Y simplemente todas las adecuaciones de mi talento, de lo que no tengo, de lo que tendré, de lo que se hace, al hacer un proyecto, al sobrevivir un impacto, al sobrevivir eh, cualquier tipo de transgresión original, ya sea por curiosidad, ya sea por dolo, por mala fe, por cualquier tipo de adquisición de cultura o de valores que no tienen ningún sentido en un contrato
que posiblemente por ese tipo de actividades pues no ha podido existir. Por tal motivo, mis amigos, sí quisiera alentarles el día de hoy a tener una participación activa de la conciencia. Es muy importante decir cómo es que la ciencia eh, va formando nuestro carácter, va realizando nuestra ética, va forjando nuestra cultura, a poder entender por qué algunas cosas son necesarias realizarse, algunas cosas son suficientes y no pueden ser compartidas con gente extraña, sino que tienen que ser de la misma genealogía, del mismo árbol, de la misma genética, la misma ética que nos obliga a decir, ¿sabes qué? Sí, me urge tener recursos, pero tengo una ética específica que aunque que puedo gozar de mi cuerpo, de mi templo, puedo gozar de mi lengua, puedo gozar de los entes vivos, puedo gozar de mi justicia, puedo gozar de mis creencias y temer al Dios vivo por las cosas que hace, por las cosas que dice, por las cosas que nos hace entender sin ningún tipo de contemplamiento. Algo muy importante es por qué tener esa ideación, por qué contemplar siquiera que en un lugar controlado, en un aspecto terrestre, hubiera ese tipo de desconocidos, hubiera ese tipo de impactos, hubiera ese tipo de reglamentaciones para con entes extraños, para con entes que simplemente no son compatibles con la inteligencia y definitivamente no pueden tener un, eh, un impacto específico en la cuestión cultural, en la cuestión activa, en la cuestión de tener eh, una idealización de cómo se debe de controlar la naturaleza que es rebelde por naturaleza, que no tiene por qué ser saqueadora por naturaleza, no tiene por qué tener abuso de confianza con ningún tipo de constitución, específicamente cuando estamos hablando de mi constitución. Una de las cosas muy graves de ese tipo de proyecto de seguridad personal es precisamente hacer cosas con la ética que te, que te representa, con la ética que te, vaya, que te satisface emocionalmente. Hay muchas cosas que se necesitan con urgencia, tener eh, el desarrollo de las tierras, el desarrollo de la cultura donde te sientes en casa, donde te sientes segura, donde te sientes seguro, donde no tienes que transgredir la ley, no son casualidad los mandamientos, no son circunstancias que puedes echar en vano y transgredir la ley y ocupar negocio, ¿no? Ocupar carne, ocupar hacer genealogía, ocupar tantas cosas. Es importante mantener siempre tu ética, porque incluso dentro de un contexto de cristianidad, en donde tienes que pararte, trabajar, convivir, encontrar a tu gente, encontrar a la gente que no es incompatible con la perfección divina y que no comparte eh, ningún tipo de desviación, sino que innatamente conoce su genealogía, conoce su raíz, conoce eh, que en ocasiones no debe de ser tan difícil
ignorar a alguien simplemente porque se conocen los conceptos como cielo, como altiplano terrestre, como actividad y algunas otras cosas que son detrimentales, de fundamental importancia. No nada más tener el acceso a los conceptos, sino saber que esos conceptos están creados para un fin, como la utilización del lenguaje, como la utilización de las reglas de procesales y de constitución. Obviamente estamos hablando de muchos circunstancias que la ética propiamente. Es decir, si tú conoces a alguien nuevo y ese alguien nuevo simplemente se abalanza sobre tu cuerpo, yo lo considero violación. Entonces, cuando no es una cosa que es consensual y es una cosa que es infligida, como, pues si no te pones a vender algo, te vas a quedar sin nada o X cosa, ese tipo de maldad, ese tipo de abuso existencial, ese tipo de cuestiones que son faltos a la ética en su totalidad. Entonces, independientemente de todos los tipos de secuelas que crean eh, las circunstancias que nos alejan de la verdad, que nos alejan de la verdad y que nos hacen tener medios alternativos para lidiar con esa verdad. Una de las cosas es, si tú no eres un hijo de Dios, eres un servidor de Dios. Y si no eres un servidor de Dios, no tienes razón para existir. Y esa es una realidad. No es una realidad extremista, sino que es una realidad de bien a bien. Fíjense que yo tengo una de las cosas para este tema de ética que estamos planteando el día de hoy. Es precisamente no burlarse de las reglas de Dios, dejar de hacer las cosas sin contexto de tu voluntad. Una de las cosas perfectas es la voluntad de Dios y por eso es, mis amigos y mis amigas, que Dios no comete errores, no comete ningún tipo de error. Simplemente lidia con las cosas que son ciencia innata, ciencia empírica, ciencia factual, como hacer un falso testigo, como hacer un templo, como hacer una religión en sí. En tanto que nosotros nos concentramos el día de hoy para, ¿por qué no?, compartir una de las cosas que es lo más divino que tiene la genealogía divina, que es tener un árbol genealógico, crear una cosa en donde la verdad absoluta tiene siempre la razón. Y no solamente eso, sino que no comparte ningún tipo de controversia con ningún tipo de ente orgánico que hayase utilizado en un tiempo a destiempo y que haya utilizado su falta de conexión espiritual para transgredir la ley. No tenemos ese tipo de gestión. Yo les quiero decir a todos los Vedas, un Veda siempre va a tener una memoria empírica que le va a dejar tener entendimiento y cuando utilice su lenguaje va a entender con perfección las reglas del lenguaje. Las reglas del lenguaje que son como utilizar el dinero, hacer familia, utilizar trabajo, hacer producción, utilizar la palabra, entender el lugar, entender el límite, entender por qué las cosas son de cierta forma, entender por qué se necesita en un momento dado poner un límite y atesorar un sistema de defensa propio, en el cual la maldad no tiene lugar, en el cual la maldad no tiene razón para continuar equivocada o continuar productiva en lo que se puede aplicar la ley. Muchas de nuestros aconteceres, como destruir la naturaleza y crear un tipo de casas, o como destruir
legados que tienen totalidad en el conocimiento, totalidad en el conocimiento. ¿Cómo tener ese impacto para todos nuestros egresados y pues que atienden, ¿verdad?, nuestros seminarios vía en línea para estar un poquito más seguros? Para tener muchos de nuestros proyectos que vamos a ir sucediendo en cuanto a conectarnos con la completitud del proyecto y descartar de toda posibilidad cualquier tipo de enajenación ilegal. O sea, enajenación ilegal es querer atacar a una persona solo porque es muy bonita, o querer atacar a una persona solo porque no cumple tus deseos como debe de cumplirlos según tus criterios. Siempre es importante, ya que cuando estamos hablando de una circunstancia de seguridad, de defensa propia, estamos hablando de una elección, ¿o no? De una elección de tomar ciertas características y ser 100% contemplados a no contemplar, vaya la redundancia, ningún tipo de falta, ningún tipo de desviación. Y bien observar las cosas que han sido creadas en dolo, en mala fe, en traición y en innumerable número de circunstancias. Ese tipo de cosas son detectables muy rápidamente. Entonces el día de hoy, mis amigos, estamos haciendo mucho material para nuestros cuestionarios de ética y construcción de cultura. Porque como ustedes saben, el plan universal no es un legado que se le da a personas extrañas que adoran a Dios sin conocerle o dañan a Dios sin tenerle. No, el plan universal es básicamente tener un conocimiento de la teología, del campo teológico que te hace decir, hasta aquí yo tengo mis propios límites, mis propias reglamentaciones, y no voy a permitir que ninguna persona, ya sea muy conocida o extraña, o que continúe en un crimen que dice no haber cometido. Independientemente de lo que sucede con nuestra capacidad ética de poder defendernos y nuestra capacidad ética de tener un camino, un destino, una participación a un recurso con una instrucción específica, el tener un entendimiento del léxico, el tener una virtud hacia con los recursos divinos, que son los animales o son las generaciones, etcétera, y poder discernir con exactitud, por ejemplo, ¿por qué habría yo de perdonar extraños para quienes yo significo o soy lo que soy o no soy, pero han producido un ataque en contra de mi persona? Bajo cualquier circunstancia, yo no perdonaría y no perdono bajo ninguna circunstancia ese tipo de actividad. Y todos los medios alternativos que se utilizan son precisamente para tener un léxico propio, para tener un entendimiento específico, porque las especies y los resultados de tales especies no siempre deben de manifestarse en una circunstancia de generación de olvido, porque nos causa un poco de descontento conocer la verdad. No, es importante conocer la ética en todo su contexto. Es decir, cuando tenemos una circunstancia de tener un conocimiento conceptual, por oposición a la palabra, por oposición a cualquier tipo de resultado que nos genera un bien o nos genera una cultura específica o una emanación de vida, ya sea directa o indirectamente, o bien un ataque biológico,
como es el caso de estirpes que no tienen ese tipo de etimología. La etimología es el estudio etiológico de la conexión a la cultura, de la conexión a la ética. La ética es una materia muy importante. Para todos nuestros abogados, licenciados y defensores, vamos a entender la palabra defensor. Para nosotros que tenemos una cultura muy rígida, en cuanto a que nosotros somos fundadores de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa no es otra cosa más que entender el pensamiento divino. Y ese pensamiento divino no permite desviación, no permite falseamiento, no permite desviación comercial por lucro, desviación específica. Tantas cosas que son desaprovechadas cuando las personas eligen delinquir. Mis amigos, el día de hoy vamos a continuar este proyecto, porque yo no solo quiero que seamos exitosos en nuestras producciones, no solamente quiero que vivamos en un mundo pacífico, lleno de paz, lleno de abundancia, abundancia de oxígeno, abundancia de alimentos energéticos que hacen que las personas evolucionen para bien. No solamente eso, sino que desconectar de raíz las ilegalidades cometidas en contra de la palabra de Dios. Yo soy muy, muy, muy creyente en que cada persona de Dios tiene su lugar y que tarde o temprano toda esa genealogía se va a conectar y vamos a poder entender por qué es y funciona de tal manera nuestro raciocinio. El raciocinio no es otra cosa que tener la inteligencia para poder defendernos de quien nos ha atacado con crímenes contra la salud, con crímenes con humanidades falsas, con crímenes con falsos testigos, con utilización de procedimientos legales sin tener autorización o potestad. Todas estas cosas conforman, si tenemos que exponer los conocimientos, lo vamos a hacer de una manera ordenada, los vamos a hacer de una manera en donde te certifique y puedas hablar conmigo sin tener ningún tipo de miedo, pero también teniendo toda la seguridad de que nuestros proyectos son basados en evidencia científica, en evidencia innata, en una culturalización específica, en donde tú gozas de una educación, en donde, independientemente de lo que no se permite, por muchas razones, sí se permiten algunas otras cosas por genealogía, por inmediación y medios alternativos, para defender la verdad, para defender algunas cosas que son necesarias y que desafortunadamente son parte de la ciencia, sistemáticamente hablando, desde la creación del universo. Imagínense, antes del mundo, la creación del universo, la creación del mundo por tal motivo, con todos los entes que tienen que desarrollar su lugar, que tienen que estar en su lugar, que tienen que responder adecuadamente a nuestros tratamientos, adecuadamente a nuestros estudios científicos, para que no siga sucediendo ese abuso de confianza, para que no siga sucediendo esa total adquisición de falta de conciencia, para que no siga el crimen organizado, para que no siga ningún tipo de delito contra la salud, contra el planeta, contra los ecosistemas, contra los ciudadanos que no son humanos, pero que cuentan con todos los medios alternativos para defender su propia persona. Bien, esto ha sido Ética 1, el bloque, y estamos hablando básicamente de la cuestión de voluntad. No sé si algunos de ustedes han ido atando cabos en varias circunstancias, como tener evidencia firme de la realización
del touchdown del cielo con la tierra. Es una circunstancia celeste y una circunstancia estelar. Esto es muy importante porque a mí no me gusta vivir contaminada, no me gusta vivir bajo presión tampoco, y no me gusta vivir con miedo. Una de las cosas que nos enseña la ética es a resguardar nuestra persona, a crear jurados y sistemas no independientes, sino que son dependientes de un origen, y eliminar de raíz el error de utilizar los conceptos o utilizar los recursos, explotarlos, lucrarlos, qué sé yo, tantas cosas que son importantes para nosotros, como es el origen de las cosas, como es la adquisición de cultura, y como es algunas otras cosas importantes, como es, por ejemplo, llegar a la consecución de aplicación de justicia, cuando las personas cometen el error de reírse de sus víctimas. Corrompen su propia integridad, pero no solo corrompen su propia integridad, sino que empiezan a congelar su sistema inmunológico de pensamiento y de emoción, que es el portal a las almas. Entonces, cuando estamos hablando de generación, de estirpe, estamos hablando de raza, estamos hablando de muchas cosas que son importantes, como la etimología, como la aplicación de conceptos, como la aplicación de justicia con medios que nos permiten utilizar la ley, pero conservar nuestra materia. Soy la doctora González. El día de hoy esos 30 minutos son para nuestra clase de ética, y cómo de que no, tienen toda la autorización para proceder con nuestra escuela real y poder tener acceso a consecución de instalaciones, proyectos y algunas otras cosas que vamos a ir explicando con el tiempo. Muchísimas bendiciones, y como ya les he demostrado en muchas ocasiones, no es tan importante tomarse del mal para proceder en alguna instancia, porque a veces el bien parece que es mal, pero es sanación. Y esa transformación de la que el sistema les ha venido procurando es para que puedan entender que no se puede transgreder el cielo, no se puede invadir el altiplano terrestre, porque es gobernado por un lugarteniente, independientemente de todas las atribuciones verdaderas con virtud o no verdaderas, que son los falsos testigos. Es importante también discernir por qué en nuestra casa, en la casa de nuestro Dios, que tiene muchos nombres, y esos nombres son para alabarlo, como lo hacen los ángeles. ¿Por qué sucede esa transgresión? ¿Por qué? Vamos a eliminar esa problemática de raíz con nuestro tratado de teología, porque si a mí me conviene para mi propia salud no atender a la iglesia, prefiero atender mi hogar en lugar de enfermarme por cualquier tipo de circunstancia. Que tengan una excelente semana. Soy la doctora González, y recuerden que vamos a irnos enlazando poco a poco para tener nuestros canales educativos. Les deseo muchísimo éxito y mucho bien para sus personas.